Bienvenidas y bienvenidos. Hemos invitado a Rafael Moyano, director del Sistema Transforma de Fundación Colunga. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Ecio. Y vamos a hablar de infancias vulneradas y del Transforma Colunga. Cuéntanos, ¿qué es el fondo? Bueno, para poder entrar a partir del fondo a los temas de las vulneraciones, de la infancia vulnerada. Estupendo. Bueno, el Fondo Transforma Colunga UNEUS es una iniciativa que surge de la mano de la Fundación Colunga y UNEUS Foundation como respuesta a necesidades y a problemáticas severas que está sufriendo la infancia y la niñez en Chile a día de hoy, y que busca de alguna forma fortalecer y apoyar a programas que están siendo desarrollados por organizaciones de la sociedad civil y que tienen un impacto directo en la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. De ahí surge un poco la necesidad de generar este fondo, abrirlo a todas las organizaciones que quieran postular y que tengan obviamente algunos de los focos prioritarios que tiene el programa, con una mirada muy fuerte puesta no solamente en el financiamiento de los proyectos, sino también en el fortalecimiento de las organizaciones. Nosotros queremos que las organizaciones también en este proceso puedan revisar sus modelos, puedan mejorar sus intervenciones y puedan a la larga generar un mayor impacto en la calidad de vida de niñas y niños y adolescentes. Eso es un poco el origen del fondo. Esta es la tercera edición, 2022, y bueno, estamos ilusionados, contentos. Usted no financia ni ideas, ustedes financian proyectos que ya llevan un cierto tiempo. Es decir, ustedes lo que están ustedes apoyan proyectos que están funcionando a que den un paso, que crezcan o que se consoliden, ¿eso es? Exactamente. Nosotros lo que estamos buscando son proyectos que tengan al menos 2 años de funcionamiento o un ciclo completo, en el caso de estructurarse así el proyecto, y que ya sepamos y tengamos evidencia de que han funcionado y que las soluciones propuestas, las soluciones innovadoras han tenido un resultado medible y efectivo. Nosotros queremos invitar a esos proyectos que sueñan con escalar su impacto y que sueñan con fortalecer su intervención, pero sí necesitamos que ya hayan tenido por lo menos, como te digo, 2 años de prueba del proyecto y que haya tenido resultados que puedan ser visibles, demostrables, y ahí es donde entra este fondo a apoyar, a fortalecer para lanzar a un siguiente nivel, ¿no? Escalar la acción y eventualmente el sueño de convertir algunas de esas iniciativas en política pública, que es un poco como el gran sueño que tenemos como fundación, que no siempre se consigue porque es complejo, pero sí que tengan esa aspiración de lograr escalar su impacto y atacar esas problemáticas de una manera con mayor fortaleza. Cuando hablas de fortalecer organizaciones, ¿en qué tipo de organizaciones están pensando? Nosotros estamos pensando en cualquier organización de la sociedad civil en Chile que tenga proyectos o programas cuyos beneficiarios directos... Bien, pero más o menos, ¿qué tipo de organizaciones han apoyado? Como para tener una referencia. Bueno, hemos trabajado y hemos financiado ya organizaciones, por ejemplo, que tienen modelos de relacionamiento comunitario entre residencias Mejor Niñez, Exename y las comunidades, proyectos que fomentan, por ejemplo, la creación y implementación de nuevas competencias de los cuidados parentales, por ejemplo, programas que tienen como foco el fortalecimiento de competencias, por ejemplo, de docentes para que puedan generar un impacto mayor y unos mayores aprendizajes en los estudiantes. Proyectos también con foco, por ejemplo, en migración, en proyectos de educación intercultural. O sea, en realidad, un amplio abanico de proyectos, pero puntos comunes siempre que tengan como participantes directos o indirectos los niños, niñas y adolescentes, y que obviamente tengan propuestas innovadoras que den solución a algunos de los problemas que sabemos que existen hoy. Pero en términos de organizaciones, ¿son corporaciones, son juntas como de forma vecinos, jurídica, sí. Es decir, sí, como para que la gente tenga idea, porque a veces ingresan, postulan y excelente. No están. Cualquier forma jurídica de organización de la sociedad civil, corporaciones, asociaciones, cualquiera de estas formas jurídicas sirve.
Nosotros no estamos en este momento financiando proyectos, por ejemplo, que provengan del sector público o municipal, o sea, municipalidades o ministerios o otras organizaciones que dependen finalmente del sector público. Tampoco organizaciones del sector privado. Es decir, sociedad civil sin fin de lucro, exactamente. Ahora, ustedes están enfocados a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, de vulnerabilidad. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Bueno, tenemos mucha evidencia y muchas cifras de distintos estudios que ponen a la luz la situación que vive hoy la niñez en Chile. Creo que Chile tiene una deuda histórica con la niñez. Sabemos que hay casi 700.000 o más de 700.000 niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza, de los cuales casi 300.000 viven en situación de pobreza extrema. Sabemos que hay brechas de acceso, por ejemplo, a la educación, que hay sustanciales diferencias entre los años de escolaridad, por ejemplo, completados dependiendo de los sectores o de los quintiles económicos de los que estemos hablando, y sabemos que esto está trayendo unas consecuencias que en algunos casos podrán ser irreparables, desgraciadamente, y en otras esperamos también poder generar algún cambio. Mientras nosotros estamos aquí conversando, Ezio, ahí fuera hay niños y niñas que están sufriendo vulneración grave de sus derechos, que están siendo explotados sexualmente, que están siendo víctimas de algún tipo de violencia verbal o física, que están sufriendo acoso escolar o que están sufriendo con crudeza las consecuencias de la situación y el contexto en el que nacieron y están creciendo. Y eso es una espiral de vulnerabilidad que es muy compleja de romper, pero que nosotros apostamos precisamente a trabajando con una sociedad civil fortalecida, con una sociedad civil que revisa sus modelos, en la que sabemos además que hay equipos talentosos, que hay personas con muchas competencias y con una gran capacidad de intervención, pero que sabemos que fortaleciendo estos programas podemos generar un impacto mayor. Tú hablas de espiral de vulnerabilidad, pero ¿cuáles son las características de esa espiral o cuáles son los elementos que inciden en que esta espiral funcione y sea difícil de romper? Bueno, hay distintos factores que obviamente tenemos algunas evidencias también que han arrojado, por ejemplo, las encuestas de datos Casen y otros estudios que se han realizado, que sabemos, por ejemplo, que en hogares en los que los papás no terminaron, por ejemplo, la educación media, se multiplica por 5 las posibilidades de que los niños, niñas y adolescentes de esos hogares tampoco terminen la educación media, ¿no? La educación básica sí es más probable que la puedan terminar. Entonces sabemos que finalmente el lugar en el que naciste, en el lugar en el que estás creciendo y las condiciones, y no solo económicas, sino hablamos de pobreza multidimensional, de acceso a oportunidades, de acceso a redes, de las condiciones de vivienda, de las condiciones de acceso a determinados servicios, sabemos que están generando un impacto directo en las oportunidades que estos niños, niñas y adolescentes van a tener en el futuro. Cuando digo que es difícil de romper es porque hay determinados patrones que se van repitiendo, ¿no? Y por eso finalmente hay oportunidades, lo que se llaman las ventanas de oportunidad, que son determinados momentos en el desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes, en los que se pueden generar algunos cambios que pueden tener un impacto y un reflejo en la adultez, pero que claramente es complejo porque son resultado de vulnerabilidad cruzada. O sea, hay muchos factores, no solamente el económico al final es un indicador sintético. Hay muchos factores que están impactando directamente en la calidad de vida de niños y niñas y sobre todo en el acceso a oportunidades. Sabemos que hoy en Chile y en muchos otros lugares del mundo, nacer y crecer en un hogar vulnerable condiciona de manera exponencial las posibilidades de que tengas menos acceso a oportunidades y por lo tanto sigas en este círculo de vulnerabilidad. Ustedes trabajan varios ejes, ¿no? La educación, salud mental, que me imagino que con la pandemia eso no me imagino, es evidente que se ha disparado. Es evidente, sí, así es. En forma cuidados alternativos y migración. Y cuando tú hablabas de esta espiral de vulnerabilidad, y yo pensando en migración,
me pregunto qué tanto incide el hecho de denegar o de subvalorar ciertas condiciones culturales e identitarias de ciertos grupos en esta espiral de vulnerabilidad. Porque, a ver, muchos inmigrantes, peruanos, haitianos, venezolanos, colombianos, etcétera, han sido no solo por un tema de racismo, sino que también por el hecho de no aceptar sus características culturales, cómo eso incide, o cómo esa negación incide en esta vulnerabilidad. Y eso que pasa con los migrantes, bueno, también pasa dentro del país. Como ciertos grupos del país se les niegan sus características culturales. Es decir, en Chile fue muy frecuente, recurrente, reírse de la gente que vivía en el campo, por la forma en que se expresaban, por los modismos, etc. Entonces, ¿cómo esos factores culturales sienten ustedes que están presentes en esta espiral? Sí, con respecto a este, digamos, eje migración y un poco la intervención de una forma más transversal que tiene que ver con la interculturalidad, sí creemos que esta situación que tú describes, en la que yo quizá no puedo llegar a identificarme con determinadas costumbres o con determinados modelos de vida porque yo vengo de otro lugar y hago las cosas de una manera distinta y quizá no puedo generar ese encaje de una manera orgánica, vamos a decir, lo que va a tener un impacto seguro es en la participación. Es decir, yo voy a estar menos presente en la participación, hablando en términos generales de lo que significa ser parte de una sociedad y de lo que significa poder acceder a las oportunidades que esta sociedad te ofrece o debería ofrecerte, ¿no? Entonces yo creo que eso obviamente es transversal a todos los grupos culturales y todas las digamos, las procedencias nacionales e internacionales, ¿no? Pero claramente lo que nos dice un poco la evidencia es que la migración lamentablemente termina convirtiéndose en un factor de riesgo para la exclusión o la vulnerabilidad. O sea, no tiene por qué, no es algo que va intrínsecamente ligado de la mano, pero se convierte en un factor de riesgo a la hora de entrar en estas espirales de exclusión y vulnerabilidad. Por diversas razones, porque probablemente la situación que te llevó a emigrar no fue precisamente porque tenías las mejores oportunidades en el país del que vienes, llegas y quieres obviamente mejorar tu calidad de vida, pero al final terminas viviendo quizá en zonas, en guetos, no tienes, como te digo, tal nivel de participación, no te sientes parte, no te sientes identificado con lo que tienes a tu alrededor, y eso al final genera un impacto también, como te digo, en lo que llamamos la vulnerabilidad cruzada, ¿no? O sea, al final nosotros sabemos que hay niñas, niños y adolescentes, y esto es muy duro, que están en estos 5 focos, digamos, de temas, de problemáticas que afectan a la niñez y que son parte de los 5. Imagínate, o sea, un nivel de vulnerabilidad en el que eres migrante y además tienes un trastorno asociado a la salud mental, además no puedes terminar tu escolaridad o tienes problemas de inclusión en el aula, además sufres problemas de violencia o vives en un entorno en el que hay violencia, ¿no? Entonces imagínate, cuando cruzamos la migración con el resto de factores, sí o sí se genera una brecha mayor. Eso es bastante evidente. Rafael, vamos a ir a una pausa y después vamos a profundizar sobre estos factores culturales y de segregación en la espiral de vulnerabilidad. Muy bien, excelente. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes.
De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. ¿Generan estigma? Estamos conversando con Rafael Moyano y no parábamos en la pausa. Sí, da para mucho el tema. Y estábamos hablando de esta espiral de vulnerabilidad y cómo estos modelos como globalizados, ¿no? Donde ciertos consumos o el identificarnos con determinados modelos, modelos culturales o ciertos estrellas, por así decirlo, ¿no? Que son formas de vivir, de consumir también, de cómo hablar, etcétera, afectan a ciertos grupos que tienen identidades distintas en términos culturales y cómo esto hace que también ellos mismos tiendan a transformarse en ciertos guetos estigmatizados y que esa misma estigmatización hace que ellos entren en una espiral donde llego a ese dicho alemán, trata a la persona como quieres que sea y va a terminar actuando así o siendo así. Claro. Bueno, si yo a alguien lo trato de flojo o de delincuente o de lo que sea, va a terminar ese grupo probablemente yendo hacia eso porque es una forma de reaccionar frente a ese estigma que se aplica en forma reiterada, ¿no? Yo creo que puede ser una actitud casi defensiva. Yo creo que ahí se abre un poco el debate de la multiculturalidad versus la interculturalidad, ¿no? Que esto no es nuevo, no es de este año, lleva ocurriendo 30, 40 años en Reino Unido, llevan hablando de esto desde los años 70. Sí, claro. Y finalmente es esta conceptualización de qué tipo de estados queremos construir, ¿no? O qué tipo de sociedades queremos construir. Y yo creo que la migración sí abre un debate, obviamente, en el que contrapone estos dos términos, interculturalidad versus multiculturalidad, pero yo creo que el tema de los estigmas que pueden afectar a determinados grupos creo que va más allá quizá del aspecto cultural o de la parte digamos de la conceptualización que podría tener la migración, porque al final hay otras vulnerabilidades que también generan segregación y que también generan estigma. O sea, hoy en día para un niño, niña o adolescente en Chile tener un trastorno asociado a la salud mental también puede ser un motivo de estigma, también puede ser un motivo de exclusión y también puede ser un motivo de rechazo a la sociedad en la que no quiero vivir, ¿no? o en la que no me siento a gusto viviendo, por determinadas conceptualizaciones sociales que tenemos de cómo deberíamos ser, como tú bien decías, ¿no? Y yo creo que esto se cruza de nuevo, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuánto estigma genera la violencia también? ¿Cuánto estigma genera el acceso a, por ejemplo, determinadas escuelas en las que sabemos que no hay tantos medios, en las que sabemos que no hay tantas oportunidades? También estamos generando estigmas y bolsas de exclusión y vulnerabilidad ahí. Pero ahí, a ver, a mí me surge una inquietud, no sé, una pregunta, porque es evidente que, a ver, Chile hace muchos años, estoy hablando, hay un estudio 1998. Yo no estaba todavía en Chile. Por ahí, donde ya los índices de salud mental en Chile eran muy preocupantes. Ajá. Estoy hablando de un congreso de psiquiatría, donde, es decir, estamos hablando hace 24 años atrás. Es decir, un estudio hace 25 años atrás, estamos hablando de un cuarto de siglo. Pero a mí lo que es decir, el punto es que ciertos grupos no hablan de esos temas. Claro. Es como que el problema de la salud mental está en los vulnerados, en los vulnerables. Claro. Está en las capas populares, en los sectores más pobres, pero no está en la clase alta. Claro. Entonces, también ese presentar un cierto modelo donde no existe eso, es una forma también de vulnerar
hacer más vulnerable a esos sectores, porque esos sectores no pueden ocultar ciertos problemas. Claro, exactamente. Yo creo que y los temas de violencia, de abuso sexual, de problemas los temas de salud mental en Chile afectan en forma transversal. Entonces también esa negación por parte de unos es una forma de estigmatizar a los otros. Yo creo, Ezio, que no hay una problemática social más compleja de abordar que aquella que no se quiere ver. Y una de las cosas también que desde la Fundación Colunga estamos tratando de impulsar es visibilizar que estas problemáticas existen en Chile y que además están aumentando su nivel de incidencia y que lejos de mejorar algunos indicadores están yendo a peor. Yo creo que esto es un diagnóstico compartido con muchos otros países, no creo que Chile sea una excepción, pero creo que es importante destacar esto. Si yo no veo un problema o no lo quiero ver, mejor dicho, difícilmente voy a poder generar una solución o generar una propuesta que dé una respuesta a eso, ¿verdad? Entonces, lo primero es visibilizar, y por eso nosotros ponemos estos 5 temas como prioritarios para que sepamos que de estos temas hoy hay que hablar y que estos temas no pueden permanecer ajenos a la agenda pública, a la agenda social y, por supuesto, a los modelos de intervención de las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, poniéndolos en la mesa, conversando, generando diagnósticos, generando conocimiento, generando hipótesis también causales, podemos generar soluciones mucho más aterrizadas. Si nosotros no hablamos de estos temas o entendemos que siempre ha habido un problema con esto o es un tema que en otros países también pasa, ¿no? Que es algo que se dice mucho, ¿no? En Europa también tienen muchos, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos, en todos los países del mundo hay altas tasas de trastornos asociados a la salud mental, hay altas tasas de deserción escolar, no es una excepción, ¿no? Hay algunos países quizá que manejan cifras mejores, pero es un diagnóstico compartido, pero eso no lo hace menos importante o eso no lo hace menos grave, ¿no? Yo creo que visualizar el problema, entenderlo y comprender cómo funciona, cómo opera, por qué ocurre, nos permite generar soluciones innovadoras, contingentes, que realmente den respuesta a las necesidades de una manera mucho más efectiva. Rafael, pero ustedes apoyan a organizaciones de la sociedad civil. Así es. Para que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener mayor impacto, funcionar mejor, obviamente tiene que haber tejido social. Así es. Porque o si nos van a hacer una especie de faro en un océano claro. En plena tormenta, en una tormenta que no termina nunca, ¿no? Es como pequeñas cosas que no se comunican, que no repercuten. Bueno, por eso ustedes apoyan proyectos que lleven o un ciclo o 2 años y que puedan escalar. Entonces, el tejido social en eso es fundamental. Ahora, no hay un paso previo o complementario, que es que el que seamos conscientes, al menos conscientes, de que todos tenemos un rol social. Sí, o sea, por supuesto. Yo creo que aquí también, obviamente, necesitamos hacer y creo que visibilizar estos temas, entre otros. Creo que es importante en esto que tú dices, Ezio, porque finalmente la sociedad civil la articulan personas particulares que deciden llevar a cabo una iniciativa o deciden crear una fundación o una asociación para dar solución a un problema que probablemente les afectó en primera persona. Y eso es una forma en la que sabemos que surgen muchas organizaciones de la sociedad civil en Chile y en otros lugares, porque al final yo fui, de alguna forma, sufrí o conocí a alguien muy cercano o un familiar que estaba en alguna situación, entonces eso a mí me impactó directamente y me movilizó para generar una fundación o generar un proyecto que pudiera dar respuesta a eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando el llamado es cercano, obviamente yo puedo salir con más fuerza y tratar de buscar recursos y tratar de buscar... Pero cuando el problema quizá no me toca tanto y lo veo más en no sé, los medios de comunicación y quizá en mi caso personal yo no tengo en mi vida afectadas ninguna de estas problemáticas o no conozco a nadie, lo más probable es que va a ser mucho más difícil que yo haga algo por resolver eso, ¿no? Yo creo que por eso las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol muy clave también en la difusión y en el dar a conocer las problemáticas y entender que todos, y tú creo que lo dijiste muy bien, hay una interpelación a la sociedad
sociedad civil en su conjunto, no solamente a las organizaciones, sino también a las personas, ¿no? Si queremos construir un mejor país, todas y todos debemos ser protagonistas de esa nueva construcción, ¿no? Obviamente, quizá tenemos los dedos y las manos y los brazos de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes finalmente intervienen en todos los territorios, pero el llamado, coincido contigo, creo que es a nivel transversal. Tenemos como si queremos realmente, seamos la sociedad que queremos, ¿no? Y trabajemos desde esa mirada también. Porque si todos estuviéramos conscientes de que tenemos un rol que cumplir, más activo, menos activo, pero ya habría otro terreno sobre el cual actuar. Y seguro. Y si hay un tejido, en el sentido que, perfecto, yo veo los ejes que ustedes trabajan, que dije, perfecto, salud mental, ¿cómo puedo yo ayudar? Si hay un tejido social donde yo sé que donde yo vivo, o cerca donde yo trabajo, o cerca del colegio, o en el mismo colegio donde va mi hijo, hay algo, obviamente es muchísimo más fácil. Así es. Yo tener que empezar a buscar, o yo inventar y tener la energía. Claro. Entonces, comprometerte finalmente con una de las causas. Pero es mucho más fácil si hay algo y donde hay un grupo y donde hay distintas alternativas, etcétera. Correcto. Yo coincido totalmente con tu diagnóstico y creo que eso es uno de los puntos más destacables y más fuertes que tiene este Fondo Transforma, que nosotros lo que queremos precisamente es transformar la sociedad civil a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros sabemos que organizaciones de la sociedad civil fortalecidas, con programas revisados, con programas, con modelos probados de efectividad, de innovación, sabemos que van a tener un impacto mayor, sabemos que van a tener un nivel de escalamiento mayor y además, tomándome de lo que tú dices, que te encuentro toda la razón, creo que van a poder abrir nuevos espacios de participación que generen precisamente este nivel de vínculo, de compromiso con algunas de las causas, ¿no? Si yo efectivamente, como tú dices, sé que hay una organización en mi comuna que está haciendo determinados programas, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de niñas y niños, pero yo hasta ahora no lo conocía, por ejemplo, nunca supe que ahí había una fundación y me enteré porque se empezó a hacer difusión, porque esa organización fortaleció su programa comunicacional, porque fortaleció su modelo de sustentabilidad, porque fortaleció su incidencia y sus programas de intervención directa. Probablemente yo voy a tener mayor acceso también a conocimiento y mayor acceso también a vincularme y a comprometerme con eso, ¿no? Por eso es tan importante, y este fondo tiene un foco muy, muy importante en eso, es fortalezcamos la sociedad civil. Chile tiene una sociedad civil extendida, muchas organizaciones. Hay organizaciones que hacen proyectos increíbles y que tienen potencial de escalamiento. Y que sabemos que ese proyecto de esa escuela que atiende a 30, 40, 50 niñas, niños y adolescentes, si revisamos su modelo de efectividad, su propuesta innovadora, podemos llevarlos a un siguiente nivel y podemos lograr que ese modelo se transfiera quizá a otras escuelas del país o a otras instituciones del país y que realmente esos modelos permeen y vayan generando cambios. Y a la vez, como tú bien decías, también abran estos espacios de participación que yo considero que son esenciales para la construcción de la sociedad que queremos, sin ninguna duda. Y los que probablemente las mujeres y los jóvenes sean esenciales. Absolutamente. No es un secreto para nadie que la participación femenina en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil es altísimo, y además con cargos de alta responsabilidad, direcciones ejecutivas, direcciones de programas, y eso es un hecho que obviamente es objetivo y ocurre y es fantástico. Y además, obviamente, también organizaciones, tomándome el tema de la infancia que decías ahora, que también cada vez están generando mayores programas con mayor enfoque de derechos, lo que quiere decir que estamos haciendo que los niños, niñas y adolescentes participen en el diseño de los propios programas. Esto es un enfoque, que es finalmente el enfoque de participación de la niñez, ¿no? Es mucho más interesante generar programas o proyectos en los que los niños, niñas y adolescentes tengan voz y digan lo que quieren, y digan cómo les gustaría que fuera la sociedad y cómo les gustaría que fueran los programas, y eso también es un eje transversal que nosotros consideramos con el tema de la participación y el enfoque de derechos, que también sabemos que da un alto valor y un alto impacto a los proyectos. Bueno, Rafael, muchas gracias por venir y que las organizaciones se metan y postulan
y postulen, ¿no? Así es, muchísimas gracias por la conversación y por supuesto invitar a todas las organizaciones de la sociedad civil en Chile que tengan un proyecto que crean que puede ser fortalecido, que tengan un sueño de que ese proyecto pueda llegar a escalar a nivel nacional, que pueda llevarse a otros lugares y a otros territorios y que por supuesto pueda, como te decía antes, eventualmente llegar a convertirse en política pública. Sería maravilloso. Les invitamos a que postulen, a que también puedan animarse organizaciones que estén en territorio, que estén en regiones más allá de la región metropolitana, porque también queremos poner foco especial en esta edición en esos proyectos que están actuando en región con criterios regionales, con ese nivel de conocimiento y experiencia que sabemos que es diferente en las distintas regiones de Chile y queremos dar valor a eso. Así que el fondo está desde el 1 de junio abierto, pueden visitar la página web de la Fundación Colunga o del Fondo Transforma y postular y esperamos sus proyectos y que sea una gran edición del fondo. Muchas gracias. Gracias.